Hola chicos, mi nombre es Jesús, soy de Venezuela y soy el creador de esta cuenta de Instagram llamada Reyes Empresariales. Este video lo he hecho realmente un poco distinto a lo que tenía pensado porque yo dije que cuando llegara a 10.000 seguidores pues yo subiría una historia presentándome y demás. Pero la verdad, creo que yo tenía mucho más para contar que una simple historia diciendo esto que acabo de decir en 5 segundos. Entonces, sinceramente, me presento como ya lo hice y con este video voy a abrir una sección nueva en la comunidad, ya que tengo pensado traer ciertas personas, así como yo voy a hacer ahorita, de comentarles que una historia, digamos, de cómo pasé ciertas dificultades, las superé y seguramente muchos de ustedes tienen una historia similar a la que voy a contar ahora. Y entonces, ¿qué es lo que busco con este video? Es abrir una sección en donde podamos escuchar esas historias que han sido, ¿cómo decirlo?, complicadas, ¿sí? Esos momentos difíciles que todos pasamos porque la vida está llena de dificultades, lo importante es avanzar y entonces digamos que esas historias pueden ayudar a alguien más. A lo mejor en su momento a mí me hubiese ayudado a escuchar a otro que hubiese pasado por lo mismo que yo pasé. Sí, no voy a decir que ahorita estoy perfecto, porque claro, el día a día es una dificultad, pero el día a día también lo importante es seguir avanzando, ¿sí? Entonces, yo quiero invitar, pues si entre los seguidores quieren ser parte de esta sección, quieren contar su historia y demás, y lo hacemos en un directo de Instagram. Yo les preparo unas preguntas, hablamos y cuentan su historia. Están cordialmente invitados porque es lo que espero con este video, abrir la puerta a otros, ¿sí? Entonces, bueno, yo la verdad, para empezar este video, yo tenía pensado prepararme un guión, ¿sí? Un guión, digamos, con un orden de ideas y que saliera mejor, sí, o sea, un orden, cómo empezar, desarrollarlo y terminar. Pero la verdad me di cuenta que yo no sirvo para guiones, yo soy muy espontáneo y a mí me encanta hablar, o sea, soy espontáneo y les voy a hablar así como cuando se lo cuento a un amigo en una plaza, ¿sí? Porque es lo que quiero plasmar aquí. Tengo 21 años, ¿sí? Yo salí de Venezuela hace 3 años ya casi, en septiembre cumplo 3 años. Yo, bueno, les comento un poco. Cuando yo estaba pequeño, pues yo crecí con 3 mujeres, mi abuela, mi, mi mamá y mi tía, sí. Y mi abuelo. ¿Qué sucede? Allí yo tuve de todo. Digamos que entre esas personas tan lindas que Dios me trajo, pues echaron para adelante a ese niño pequeño. Hablando de padre biológico, pues nunca vio por mí, ¿sí? Tampoco fue necesario porque con ellos bastaba, ¿sí? Pero fíjense, más adelante, pues digamos que a los 9 años conozco a mi padre, ¿sí? Que sí es mi padre realmente. Llegó un poco tarde, pero llegó, que es lo importante, ¿sí? Eso para mí fue una bendición porque esa persona que llegó a mi vida y se convirtió en mi papá es muy importante en esta historia. Ya van a saber por qué. Cuando yo vivía nada más con esas 4 personas que eran mi abuela, mi tía, mi mamá y mi abuelo, pues digamos que yo era muy mimado, muy consentido. Y pues lloraba por todo y no sé, en cierta forma era un poquito malcriado, sí. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Nosotros en Venezuela, en esa época, digamos, cuando yo nací fue en el 99, digamos, los 2000, yo realmente tuve una situación muy buena porque tenía de todo, era un niño, tenía de todo, ¿sí? Pero luego, en el año 2010, si mal no estoy, mi mamá se va a vivir con esta persona que conoce que después se convierte en mi padre, ¿sí? Yo me voy a vivir con ella. Ese mismo año mi abuela muere de cáncer y entonces digamos que fue un choque duro para la familia, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a vivir con mi padre y mi madre. Y bueno, mi padre ya tenía otras hijas, digamos, eran 3, sí, eran 3, conmigo 4 y entonces empezamos a vivir todos juntos en una casa. Esa vivencia con mi padre fue fundamental
No fue perfecta porque sí pasamos... Esa vivencia con mi padre fue bastante importante porque aunque no fue perfecta, pasamos situaciones complicadas porque sí pasamos necesidades. Hubo un momento duro, la situación en Venezuela ya empezaba a ponerse un poquito complicada. Y bueno, a algunos les tocó antes que a otros, nosotros nos estaba tocando antes tan bueno, también por diferentes situaciones. Pero estaba complicada, pero fue buena porque digamos yo aprendí a valorar más lo que era un plato de comida. Eh, Maduré, porque como yo digo, yo lloraba demasiado, era muy mimado y eso se me quitó. Y mi padre me decía a mí que no llores, moléstate, no estés llorando, que no sé qué más. Y entonces eso, digamos que me ayudó, porque cómo es posible, porque yo era el típico niño que le decían, no te voy a comprar esto y me pone a llorar. Entonces eso estaba malo, mi papá me inculcó eso. Mi papá, nada, es que mi papá es increíble, la verdad que sí. Y bueno, mi madre ni se diga, mi madre es una persona, mire, que fue dura en la crianza, fue dura, la verdad que sí, fue muy dura, pero esa mujer es echada para adelante porque, miren, cuando yo estaba pequeño y mi padre biológico le dio la espalda, ella, allí viviendo con mis abuelos y mi tía, esa mujer no le importó irse a una plaza a vender champú, productos de limpieza, lo que sea, con tal y poderme comprar a mí una leche, un pañal. Porque sí, mi tía, por ejemplo, económicamente ayudaba mucho, sí, le ayudaba mucho, pero mi mamá siempre quería aportar porque al fin y al cabo no era su total responsabilidad de mi tía, sí. Aunque bueno, mi tía la asumió totalmente también porque mi tía también fue como una especie de padre, sí. Y mi mamá también fue mucho a Colombia, compraba mercancía, la revendía en Venezuela. O sea, mi mamá hizo de todo para tener yo este tamaño, la verdad. La verdad que sí, mi mamá. Mi papá, bueno, como les comento, fíjense, llega un momento en que 2 años después, en que mi abuela, 2 años después, sí, 2 años después que mi abuela muere de cáncer, mi abuelo muere también de cáncer de próstata. Él muere y entonces, ¿qué sucede? Él nos deja su casa donde vivía, entonces mi hermana, porque mi hermana eh, nace de la unión de mi padre, ¿sí? Llamado Joel, y de mi madre llamada Elizabeth. Nace Ivana, que es mi hermana, y entonces nosotros nos fuimos juntos a vivir a la casa que era de mi abuelo, pero solamente mi mamá, Ivana y yo, porque mi papá y mi mamá en ese momento se estaban separando, estaban teniendo discusiones, aunque bueno, realmente ellos viven en eso más o menos de aquí para allá, entonces bueno, esa es otra historia, pero bueno, no viene al caso aquí, sí. Entonces bueno, nos fuimos mi mamá, mi hermana y yo a vivir para allá. Y luego pues mi papá vino al tiempo porque volvieron, después de ese momento decidieron volver, ¿sí? Yo me graduó de bachillerato en el año 2016, sí, en el año 2016. Y créanme, yo tenía pensado otra cosa a la que estoy viviendo actualmente, porque es que la situación de Venezuela nos modificó totalmente lo que teníamos planeado a cualquiera de allá, o sea, lo cambió totalmente, porque yo tenía pensado estudiar telecomunicaciones, que al fin y al cabo terminé estudiando electricidad, pero bueno, era un derivado, pero... Ajá. Bueno, empiezo. Yo tenía planeado estudiar, ¿verdad? Fíjense, salí con 16 años del bachillerato. Pensaba graduarme perfectamente sin... No había retraso, aunque iba muy bien a la universidad, la verdad, no me había quedado ninguna asignatura ni nada. Pasaron... Yo pensaba que en 5 años, o sea, con 21 años que tengo ahorita, yo ya tendría un título en mis manos. Pero al fin y al cabo me di cuenta que ese título no me iba a servir tampoco, ¿sabes? Porque con la situación de Venezuela y demás, entonces, bueno, yo me gradué con 16 años en el bachillerato y entré a la universidad que quería en la misma ciudad donde vivía, en la Victoria, estado de Aragua, y se llamaba Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua, aunque es conocida, la verdad, como el Tecnológico, porque anteriormente se llamaba así. Entonces, yo quedo allí,
eh, no tuve problemas para entrar, entré ahí mismo y entonces empecé a estudiar. Pero yo estudié en la universidad hasta el 2018. Me acuerdo claramente que yo el último día que fui a la universidad fue un 22 de mayo de ese año. ¿Por qué yo dejé eso? Porque miren, estábamos pasando una situación muy complicada en la casa con el tema de la comida. Ese año había escasez de alimentos. Porque ahorita en Venezuela no hay escasez de alimentos, lo llenan todos los mercados, pero seguimos en lo mismo, porque lo llenan, pero ¿quién puede comprar? Los que le manden de afuera. Pero bueno, eso es otro tema, ¿sí? Sigamos. En 2018 yo dejo la universidad por todas esas situaciones. Mi papá y yo hacíamos cola. O sea, la cola es, bueno, no sé cómo le dirán eso, pues. Pero es una fila afuera de los supermercados desde las 1, 2 de la mañana aproximadamente. Y la cola era como hasta las 12 del mediodía. Pónganse ustedes que uno lograba entrar al supermercado y ver si lograba. Porque aquí muchas veces llegábamos, porque había tanta gente también desde más temprano, incluso, pónganse, había gente que se iba desde las 10 de la noche o antes hasta el día siguiente 2. Nosotros nos íbamos en la madrugada y entonces muchas veces llegábamos y ya se había acabado el producto y no podíamos comprar. También pasó que por lo menos, miren, yo odio las sardinas. A mí no me gusta ese pescado, no me gusta. Entonces, yo tuve que comer sardina, demasiada sardina en Venezuela porque llegó un momento que era lo más barato y tuve que comerla y comerla y comerla. Y era algo loco porque como era lo más barato y con el dinero de mi beca que me dio la universidad yo compraba, era creo que como 1 kilo o 1,5 kilos de sardina. Y eso mi mamá, eso es otra cosa increíble, mi mamá en la situación, mi mamá cocina muy bien, pero mi mamá con esa situación se puso a inventar platos y platos de aquí y allá, que se rendía con remolacha, o sea, cosas de ese tipo que se puso a inventar tanto, pobrecita, no le salía bien, pero ella buscaba darnos nuestras 3 papas, ¿sí? Nuestras 3 comidas, a mi hermana y a mí, de alguna manera u otra. Y yo sabía que eso la hacía sentir mal, y a mí me hacía sentir mal que ella se sintiera mal, y también me hacía sentir mal que yo me iba como a las 5 de la mañana a esperar un camión que llegaba con sardinas, que llegaba más barata, y muchas veces no llegaba y entonces yo me acuerdo que estuve como una semana cazando ese camión pendiente de que llegara todos los días yendo a esa plaza ahí de mi ciudad. Y yo decía, yo hago esa cola y ni siquiera quiero comer eso. Y eso me sentí indignado, la verdad, sí. Me sentí indignado y sofocado por la situación. Además, también dejé la universidad porque es que yo no tenía ropa para ir a la universidad. Yo tenía unos, unas 3 camisas y 2 pantalones que estaban rotos, mis zapatos estaban totalmente rotos, entonces esa ropa que me quedaba me iba a durar 3 años más de carrera que me quedaba. Entonces no tenía sentido, porque la situación nos estaba comiendo y yo estaba en una situación complicada así, no ir a la universidad, el estar estudiando y con tantos problemas externamente, estudiar en Venezuela era algo extremo realmente, porque tantos problemas que había allí y el estar estudiando, yo la verdad admiro a muchos de mis compañeros que se quedaron allí, incluso hoy en día tienen su título en mano, me alegro por ellos, pero era muy agobiante por ejemplo que tú estuvieras llegando a casa y entonces tu mamá estuviera triste porque solamente te puede dar sardinas sabiendo que no te gusta, entonces eso pega, duele, ¿sí? A mí me dolía que mi hermana no conociera ciertas golosinas o chucherías, como le dicen en mi país, que yo comía de niño, chocolate, chupetas, lo que sea. Mi hermana no conocía eso. Inclusive hasta hace poco que yo logré mandarle un dinero el año pasado para su cumpleaños, comí un chocolate que conocido Toronto conocido por todos los venezolanos, lo comí hasta hace poco, cuando cumplió 10 años. O sea, tuvo que pasar 10 años Iván en este mundo para conocer ese chocolate que yo lo probé no sé cuándo, pero niño. Entonces, ese tipo de cosas me dolían ver a mi hermana así, mi mamá angustiada, esa situación, agobiada. Y la verdad, pasa algo importante, fíjense. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Bueno, la verdad es que fíjense, esto es como otra historia de superación. Porque esa chica
que hoy en día está conmigo porque seguimos juntos, y ella no me prestaba atención. Y lo peor es que era bien dura, la verdad. Me decía que no, 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 no. Y yo sí, 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 sí. Y miren, se logró. Historia de superación, muchachos. Ustedes tienen que ser como una gota, que gota a gota el agua rompe la roca. Listo. Entonces, bueno, fíjense, yo me enamoré. Esa chica estudió conmigo en el año 2014, tercer año de bachillerato, pero ella después, para el otro año ya no estaba porque se vino a vivir a España. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me enteré de una forma u otra que se había ido a España. Y bueno. Luego agarramos contacto otra vez, creo que fue en el año 2016, si mal no estoy, porque yo le envié la solicitud de amistad como todo buen acosador, ¿sí? Le envié la solicitud de amistad en Facebook. Y bueno, ella tardó 2 años en aceptarme la solicitud de amistad. Y lo que me dijo fue que ella no sabía si era un secuestrador y la iba a matar, o sea. Entonces, bueno, les comento. Me aceptó la solicitud. Me trabé. Le aceptó la solicitud de amistad en el año 2016. Eh, Empezamos a hablar, pero bueno, ella en plan amigos y yo en plan cásate conmigo. Algo así. Entonces, ¿qué pasó? Yo hablaba con ella y demás. Entonces, pasó un año de eso y el 25 de noviembre de 2017, yo inclusive ya me había dado un poco por vencido, muchachos. Porque yo insistía y entonces ella no me daba banda, no me decía sí o me daba, no sé, no me daba entrada. Y entonces yo ya estaba un poco, bueno, amigo y listo, porque no hay manera, ¿verdad? Entonces el 25 de noviembre del 2017 yo, estaba allí, de repente estábamos hablando por teléfono y prácticamente ella se me declaró a mí, pues ella me dijo que si quería ser su novio y yo le dije que bueno, que me sorprendía porque yo realmente ya estaba como, bueno, ya amigo y listo. Y yo como no tengo dignidad, ¿verdad? Porque donde me ven aquí parado, yo no tengo dignidad, muchacho. Ella me dijo eso y yo instantáneamente le dije, pues sí, 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 sí. Yo no sé si estaba borracho o no, entonces yo tenía que aprovechar y decirle, sí, listo, listo. Entonces, del 25 de noviembre del 2017 estoy con esta chica, ella tiene la misma edad que yo y es venezolana, sí. ¿Qué pasa? Me enamoré y digamos que eso fue como, bueno, imagínense, 25 de noviembre del 2017 y yo 2018 pasando todo eso y yo dije, y estoy con esta muchacha y cómo hago para llegar a España, cómo yo llego a España, porque es que yo no tenía nada, yo no tenía nada de dinero, ¿no? ¿Cómo yo llego a España? ¿Verdad? Y entonces, bueno, yo tenía esa relación con esta chica que la verdad yo la tenía un poco oculta porque no quería comentársela a mi mamá y a mi papá porque no sé qué fueran a pensar porque cómo yo llego a España, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo un día, yo le dije a mi papá, papá, claro, estábamos pasando toda esa situación y demás que ya comenté previamente. Nos sentamos en la sala y yo le dije, papá, está pasando esto, yo me quiero ir de aquí, yo de verdad no me siento bien aquí, sabes la situación que estamos pasando y yo necesito salir de Venezuela. Y le dije, estoy enamorado de una muchacha que vive en España. Y la verdad yo me sentía tan mal porque y ahí yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar con mi papá porque yo le dije, yo no sé cómo yo voy a llegar a España, sinceramente. Porque ¿cómo? Y además es que yo en mi vida trabajé en Venezuela, además. Yo no trabajé en Venezuela. Yo no... Yo en Venezuela mi mamá me hacía todo. Me hacía todo mi mamá. Y entonces era como, ¿cómo iba a ser? Pero mi papá, miren, esta cuenta de Reyes Empresariales, que miren, mi papá si yo soy un rey empresario, mi papá es el papá de los reyes empresariales. Mi papá agarró y me dijo, ¿y por qué no? Porque va a ser imposible, tú lo puedes hacer. Y esas palabras de mi papá a mí me llegaron al corazón y me sentí en ese momento, lo puedo hacer, yo lo puedo hacer.
Mi papá me dijo, claro que lo puedes hacer. Y yo te voy a ayudar. Mi papá me ayudó. Cuando yo tuve esa conversación con mi papá, de que mira, estoy enamorado de esta chica, no sé cómo voy a hacer, me siento mal, de verdad que la quiero mucho, ¿cómo hago? Mi papá me dijo, tranquilo, el primer paso es salir de aquí, de una forma u otra, si no llegues directo a España, pero hay que salir de aquí y ya en otro lado sí podrás agarrar para allá. Tú quédate tranquilo que paso a paso yo te voy a ayudar, hijo. Mi papá, mire, es una persona que ya tiene cierta edad, discúlpeme, no me sé la edad de mi papá exacta, está mal, pero tiene su, mire, 55, por ahí debe tener. Lo que pasa es que no me acuerdo, no manejo muy bien las edades, muchachos. Disculpen eso, pero mi papá es un señor mayor ya, está enfermo, tiene gastritis, sí. Entonces, ya tenía su negocio, porque por más que sea, tiene una peluquería en Venezuela. Y él abandonó ese negocio, se lo dejó a cargo a mi mamá, para ayudarme a mí a salir de Venezuela, ¿sabes? Porque es que no hay otro motivo. Él salió de Venezuela fue para ayudarme a mí, realmente. Y aunque él diga que no, que también fue por esto, que lo otro, él a mí no me va a engañar, debe ser porque para que no me sienta mal que lo hice pasar eso solamente por mí, pero es que mi papá hizo eso por mí. Mi papá realmente salió, yo lo veo de esa manera, para ayudarme a mí, para impulsarme a eso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le digo a mi mamá que yo voy a dejar la universidad. Mi mamá llora, por supuesto, porque eso pega, muchachos, porque así como me pegaba a mí, yo tenía un proyecto y salió otra cosa, y mi mamá también tenía un proyecto para mí y salió otra cosa, y pues no me tuve que ir y pues le dolía, le dolía. Entonces, también le conté que tenía esta relación con esta muchacha. Ella me dijo a mí que también lo podía lograr, que también lo podía hacer, y me abracé con mi mamá porque me sentí realmente apoyado por mis padres, me sentí muy apoyado, sinceramente. Entonces, bueno, yo me puse en la tarea de sacar todos mis papeles. Necesitaba apostillar mi partida de nacimiento, mis notas del bachillerato y mi título. Ah, bueno, y unos antecedentes penales. Ah, y sacar el pasaporte, porque encima no tenía pasaporte. Y los venezolanos que estén viendo esto saben lo difícil que es ese documento, lo difícil que es tener ese documento. Y bueno, aunque no me lo crean, mira, empecé a tratar de sacarlo desde enero del 2018. Y yo cuando dejo la universidad, porque en ese momento se pagaba vía internet y habilitaban el pago en cualquier momento del día y duraba nada, no duraba nada el pago. Y encima con el internet de Venezuela, imagínense esa odisea. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo dejé la universidad en el año 2018, el 22 de mayo, yo me puse al día siguiente, el 23 de mayo, todos los días pegado en la computadora tratando de pagar la impresión del pasaporte, porque yo ya había puesto huellas, me habían tomado los datos, la foto y demás, pero había que pagar la impresión, y entonces ese era el problema. Y yo, pues estuve todos los días allí, clavado en la computadora, para poder pagar esa impresión. Y bueno, tardé pues prácticamente un poquito más de una semana, porque me acuerdo que lo logré pagar un 1 de junio, el 1 de junio del 2018. Mi mamá lloró porque ya con eso me podía ir. Entonces fíjense, 1 de junio del 2018 me dan mi... Bueno, no, logré pagar la impresión, y el 1 de julio del 2018 pues me dan el pasaporte en físico. Y yo no lo podía creer, ya tenía el pasaporte, ese documento tan complicado, y lo conseguí durante el transcurso del año. Pero cuando me propuso a pagarlo, estar ahí metido, pendiente de cuando habilitaran el pago, lo que pagar en cuestión de días. Entonces, bueno, ya tenía todo listo para irme. Ahora el problema era cómo pagaba los pasajes. Bueno, ¿cómo pagué los pasajes? Miren, vendí una computadora que me dio mi tía, la vendí, se la vendí al papá de un amigo que se me ayudó también bastante. Porque yo realmente no creo que él se la haya vendido a un amigo como dijo, sino que me la compró para que yo me pudiera ir y que no supiera que él la compró. Pero realmente yo creo que él me la compró, aunque no la necesitaba, y me dio los $50 en ese momento. Me acuerdo de un amigo mío llamado Blas, y me envió $50, pero con la devaluación de Venezuela se volvieron 30. Total fueron $80 que tenía para poder llegar, porque nuestro destino era Soacha. Soacha es un pueblito que está cercano a Bogotá, ¿sí? Nosotros íbamos para allá porque allá estaba una de las hijas de mi papá, que era la que nos iba a recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
Conseguí el dinero. Ah, bueno, y yo me fui como barbero, porque mira, mi papá, ajá, tiene la peluquería, mi papá me enseñó barbería como por 3 meses, un curso intensivo, aunque realmente sí fue intensivo, aprendí cosas, pero no daba la talla, realmente. Pero me fui así igualmente y compré una máquina de afeitar con otro dinero que me mandó otro amigo mío que está en Chile llamado Alejandro, y él me mandó ese dinero y compré esa máquina y con eso me fui a Colombia. Mi papá y yo nos fuimos el 4 de septiembre de 2018 con camino a Soacha, que como les digo está al lado de Bogotá, está ahí pegado. Y cuando llegamos, pues todo bien, ¿sí? Todo estuvo bien. Pero bueno, ustedes saben que a veces es complicado cuando te reciben y no sé, es complicada esas situaciones. Y entonces no quiero entrar mucho en detalle, pero por lo menos conmigo no se portaron bien. Sí, me tuvieron ahí bajo un techo, pero no se portaron bien conmigo y realmente yo no considero que con mi papá se portaron también bien. Yo ayudaron, sí, ayudaron, porque por más que sea no estuvieron ahí en un techo, se agradece. Pero la forma en que nos trataron estando allí no fue buena, ¿sí? No fue la adecuada y de una forma u otra pues pasamos trabajo porque nosotros en Colombia ese primer mes y medio estuvimos pasando hambre, literalmente, hambre, no teníamos que comer y además a mí me tenía muy angustiado la situación de mi padre que como les digo tiene gastritis, entonces si estaba pasando hambre pues yo dije ese le va a dar algo, yo estaba muy preocupado con eso, ¿sí? Entonces pasamos hambre y demás, pero fíjense, yo estaba trabajando con una señora que en su momento me ayudó allá en Colombia, colombiana, en una peluquería, trabajando con ella y ella me ayudaba porque ella, yo por ejemplo no hacía un corte en el día, ella me daba que si 2.500 pesos, 5.000 pesos para comprar algo para la cena, algo así, y ella sin embargo, ya sabiendo mi situación de lo que estaba pasando, ella me llegó a dar desayuno y almuerzo, o sea, esa señora me ayudó. Y bueno, aunque no era muy bueno cortando cabello, muchacho, por casualidad de la vida, llegó un señor con un chaleco de Movistar, le corté el cabello y entonces, de una forma u otra, le pregunté qué necesitaba para trabajar, porque ahí también estaba el tema de los papeles y toda la cosa. Y él me dijo, nada, ganas de trabajar. Y empecé a trabajar con él. Yo empecé a trabajar con él en Movistar sin experiencia previa y yo no ganaba con un sueldo, era como con comisiones, sí, era asesor comercial en la calle con un toldo, ¿verdad? De Movistar, un sitio así en la calle, ahí parado, y hacía promoción de planes para el hogar de internet, ¿sí? De internet, telefonía y la televisión, ¿sí? Eso era lo que yo vendía en Movistar. Y la verdad, fíjense, mis primeros 9 días vendiendo en Movistar me fueron fatal porque se cobraba 15 y último, y entonces claro, era como que un corte, bueno, tú te vas a cobrar el 15 lo que hacías del primero al 13 y vas a cobrar el último lo que hiciste por lo menos del 15 al 28, ¿sí? O sea, lo que vendiste. Y entonces ya habían pasado 9 días y yo no vendí nada y yo dije, bueno, complicada situación por como estábamos, yo estaba pasando hambre. Mi papá, por más que sea trabajando en la peluquería, él ganaba más que yo en ese momento porque en la peluquería pues ganaba diario, aunque sea de un corte, un secado de cabello, lo que sea. Mi papá me dejaba a mí cierta cantidad de dinero porque no podía más. Y entonces yo compraba un pan como de este tamaño, un pan, y entonces un pedazo era para la mañana, otro para el mediodía y otro para no llegar muerto literalmente cuando viera a mi papá en la noche, porque cuando yo veía a mi papá en la noche pues salíamos a comer me acuerdo que era un sitio de pollo frito y ahí yo comía como un loco porque tenía demasiada hambre y mi papá me acuerdo que en una de esas oportunidades se puso a llorar porque me vio comiendo desesperado, pero literalmente desesperado. Y entonces pasaron 9 días en Movistar y yo no había vendido absolutamente nada, muchachos, y yo estaba preocupado porque íbamos a pasar otros 15 días en la misma situación. Y bueno, de tanto darle y darle, muchachos, porque es lo que yo les digo, el insistir, el estar ahí, tener fe, yo lo logré. En el 10.º día hice mi primera venta, me acuerdo que por esa me gané
no me acuerdo si fue 50.000 o 60.000 pesos. Luego me acuerdo un domingo que el jefe de Movistar, mi jefe me dijo que no iba a estar en su puesto, que era donde se paraba a vender, que si quería el domingo lo usara porque nada más llevaba una venta. Entonces ese domingo hice otra y fue buenísimo. Ya tenía dos ventas y al día siguiente de ese hice otro. Hice otra y me acuerdo que para la quincena yo cobré, creo que fueron, no sé, creo que fue como 180.000 pesos, creo que más o menos. Entonces yo me acuerdo que con ese dinero, nosotros, bueno, y lo que tenía mi papá, nosotros nos fuimos de donde estábamos, donde nos recibieron, a una habitación, ¿verdad? Con un señor que yo conocí en uno de estos sitios que yo me paraba a vender. Él nos las alquiló y allí vivimos prácticamente lo que nos quedaba allá en Colombia, ¿sabes? Porque estuvimos en Colombia 10 meses y entonces todo ese mes y medio, ¿verdad? Que estuvimos viviendo con una de las hijas de mi papá. Bueno, el resto del tiempo estuvimos viviendo con este señor ahí alquilados en una habitación, pero ahí encontramos paz. Cuando llegamos allí encontramos paz, porque bueno, estábamos pagando por un sitio, teníamos derecho a la cocina, nos podíamos bañar tranquilamente, había agua caliente, señor, agua caliente, porque esa era otra en ese sitio. Después allí había agua fría y con el frío que hacía allí, porque eso está en la gota, eso hace un frío del infierno y era imposible bañarse, era una locura, entonces había agua caliente, gracias. Entonces podíamos cocinar tranquilamente, ya podíamos comprar nuestras cositas, fuimos progresando, ¿sí? Y bueno, digamos que en Movistar yo vendía, porque sí vendía, después agarré mucha experiencia, la verdad me fue demasiado bien en Movistar. Y conocí muchísima gente allá en Soacha, allá en Colombia. Conocí muchos venezolanos, porque allá hay muchos venezolanos. Pero también conocí colombianos y la verdad conocí muchísima gente linda. Los colombianos se portaron muy bien conmigo y estoy agradecido con ellos porque conmigo, miren, espectacular se portaron, de verdad. Eh, yo vendí bastante en Movistar. Luego empecé, porque como no era por comisión, yo podía vender también Movistar, podía vender Claro, que es otro operador de allá, otro que se llamaba, creo que era ETV, creo que sí, ETV, otro se llamaba Virgin, una cosa así. Habían varios operadores y uno podía vender, lo importante era tener el contacto y cobrar la comisión por eso, entonces yo empecé a vender aquí, allá, en todos lados, en todos los operadores y empecé a agarrar dinero. Yo al principio, como que los primeros 6 meses trabajando con Movistar, empecé a vender puro Movistar porque no vendía otra cosa, porque me faltaba experiencia, pero luego un compañero llamado Adolfo, que él es colombiano, pero realmente es como si fuera venezolano, vivió 10 años en Maracay allá, y entonces yo me hice muy amigo de él y él me aconsejaba y decía, venda esto, venda lo otro, haga esto, aquello, y yo le empecé a prestar atención y fue lo que hice. Y entonces a partir de ese momento me fue mejor. Y digamos, pues ajá, me daba para pagar mensualmente las cosas y me daba para ahorrar. Y ahí fui ahorrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y yo me acuerdo que los últimos meses de Movistar fueron feos porque sacaron una promoción que la verdad comparada con la competencia, que la promoción que habían sacado fue malísima y nadie quería Movistar. Y entonces no me tocó de otra, pues que los últimos meses dejar Movistar y pasarme directamente a Claro, que digamos que eran los que mejor pagaban comisión, aunque también era el más difícil de vender porque era el más caro, pero dio igual. Igualmente mis jefas también se portaron muy bien conmigo ahí en Claro, me dieron el trabajo rápido, me ubicaron bien y yo empecé a vender hasta por internet y increíble, me fue muy bien en Claro y agarré muy buen dinero de allí los últimos meses en Claro. Entonces me dio para pagar mi estancia allá en Colombia, esos 10 meses que estuve allí. Ahorré para el pasaje, que ese pasaje, pues yo me acuerdo que yo me tardé en conseguirlo trabajando a punta de Movistar porque todavía no me había pasado claro. 6 meses o un poco menos, no recuerdo ahora mismo. Se lo, se lo envío a mi novia acá a España y con mis suegros pues compraron el pasaje y bueno, ellos se ocuparon de eso. Lo cierto es que yo ya trabajando con Claro, teniendo como unos días allí, me acuerdo que fue un 14 de mayo que me llegó un mensaje y mi novia me pone, amor, tiene fecha para el 14 de julio. Yo en ese momento me sentía en las nubes, yo estaba muy contento, la verdad, porque de una forma u otra había logrado lo que quería, ¿no? Llegar a España con mi novia. Salí de Venezuela, pude ayudar a mi mamá, a mi papá, porque yo en Colombia le enviaba
a mi madre, pero es que no estaba, digamos, tan complicado como ahorita porque mi papá le enviaba, yo le enviaba en situaciones puntuales como que mi papá cuando no le podía enviar, o sea, ese tipo de cosas. Ahora la situación es distinta porque la moneda en España es distinta porque el euro pesa más y entonces se ayuda más la moneda realmente porque en Colombia el peso pues a cambio en Venezuela no es que colabore mucho y con lo que tú ganas tampoco es que puedas mandar mucho porque te quedas entonces acá por lo menos la moneda pues sí hace un peso, sí, ayuda a que la moneda sea euro y allá llega más, ¿sí? Entonces bueno, yo ese momento en que mi novia me dice eso, yo estaba demasiado contento. Me acuerdo que yo eran como las 7 de la noche trabajando en Claro. Y claro, como yo ahí no tenía horario ni un jefe ahí pendiente, sí tenía mi jefe, pero me pagaba, pero yo no tenía un horario realmente, no me exigían eso, era mi problema si vendía o no. Entonces yo me acuerdo en ese momento, yo agarré, me acuerdo que eran como las 7 de la noche, yo normalmente trabajaba como hasta las 8 y algo. Y yo dije, me voy, yo no quiero saber nada. Agarré mi bolso, porque yo siempre andaba con un bolso, caminé al centro comercial donde trabajaba mi papá, entré al supermercado, me compré una Smirnoff y me zampé esa vaina. Yo me la tomé así demasiado contento. Y me acuerdo que en el camino pues le conté a mi papá. Y mi papá se puso a llorar, me abrazó y me dijo, viste, te dije que lo ibas a lograr y lo y ya lo has logrado. Entonces luego, después de ese momento, yo seguí trabajando en Claro, igualmente tenía que pasar esos meses allí. Mi papá se fue como 3 semanas o cuanto mucho un mes antes que yo me viniera para España. Mi papá se fue a Cartagena a visitar a una de las hijas que tenía allá, luego se fue a Venezuela, él se fue a Venezuela. ¿Ven por qué les digo que mi papá realmente se fue allá a ayudarme? Porque él se fue para allá a darme ese apoyo allá para poder lograr las cosas. Porque inmediatamente yo le digo a mi papá eso y él dice, bueno, ya está hecho, yo me voy. Se volvió a Venezuela con mi mamá y mi hermana que están allá, sí, están allá todos, junto con mis tías también. Él se devuelve ese tiempo, yo estuve en Colombia solo ese tiempo, bueno, con un sobrino de mi papá, que bueno, digamos que era con el que tenía relación yo con él, o sea, hablaba con él y realmente era con el que convivía, sí, porque llegó un momento en que vivía ahí en el mismo sitio que nosotros. Entonces, cónchale, fue fuerte porque ya no estaba mi papá, no, al menos, ¿sabes? Pero, y yo me acuerdo que yo dormía solo esas noches y verga, pues, fue una soledad fuerte porque yo dije, verga, mi papá se fue, ya no está ni mi papá y fue fuerte, sinceramente. Pero bueno, me confortaba que ya faltaba poco y ya me iba a ir y iba a estar con mi novia, ¿sí? No hablo de mi suegro porque yo realmente tenía miedo, yo no sabía cómo iba a pasar eso, porque es que, o sea, yo no los conocía, yo no sabía qué iba a pasar ni qué sucedió, pero eso es otra cosa increíble el nivel de suegros que me tocó. Entonces, fíjense, yo salgo de Colombia el 14 de julio del 2019, llego aquí creo que el 16 o el 15, o llegué el 15 muy tarde, bueno, yo me acuerdo que amaneció el 16, sí, yo llegué el 15 de julio, pero muy tarde, algo así, ya era de tarde, ya era muy tarde de noche y todo. Entonces, fíjense, a mí me recibe mi suegro, aunque yo había hablado con ellos previamente, pero no es lo mismo, sí, entonces yo estaba un poco nervioso con eso y demás, pero créanme que mis suegros, miren, yo no van a conseguir unos suegros como los míos, en su vida van a conseguirlo, de verdad, en su vida. Ellos me reciben con todo el amor del mundo, ¿verdad? En, en España, pues es complicado conseguir trabajo rápidamente por el tema de los papeles. Ellos habían pasado ya por eso, son conscientes de eso y entonces tenían una consideración conmigo con respecto a eso. Yo pasé sin trabajar para ver, llegué llegué en julio, entonces agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, mire, pasé un año, pasó un año, pasó un año sin trabajar, porque después conseguí trabajo ahí de un call center y demás, y empecé
general pues podía colaborar, pero imagínense un año sin trabajar y miren, esas personas a mí nunca me hicieron un desprecio, me hicieron una mal mirada por algo, no, no. Ellos me trataban demasiado, bueno, me tratan demasiado bien y más bien me aconsejaban, sí, me aconsejaban y lo cierto es que yo realmente, yo les soy sincero, yo esperaba lo peor porque yo no, y como yo venía de una experiencia mala en Colombia, que cuando me recibieron pasó esto, y entonces yo tenía miedo cuando llegara aquí pasara lo mismo, pero realmente esperaba lo peor y fue lo mejor, así de sencillo. Y bueno, yo puedo llegar a decir hoy en día que yo a mis suegros los quiero demasiado y ellos me quieren a mí. No sé si demasiado, pero algo me deben de querer, muchachos, algo me deben de querer. Han pasado ya 2 años, casi desde que llegué aquí, entonces algo me deben de querer, porque si no, bueno, lo disimulan muy bien. Entonces nada, esas personas conmigo, miren, bendecido estoy. Y bueno, con mi novia, seguimos juntos y todo bien. Y bueno, realmente la historia mía de cómo salí de Venezuela y todas esas adversidades, pues culmina allí, pero les soy sincero. Hoy en día, como toda persona, sigo teniendo mis dificultades, pero créanme que cuando me siento así agobiado, preocupado, porque las tengo, créanme, yo por ejemplo ya voy para 3 años, casi 2 años, bueno, 3 años sin ver a mis tías, sin ver a mi mamá, a mi hermana. Y eso es una angustia que tengo eternamente en mi cabeza porque hoy en día, con tanto tiempo que ha pasado, yo no sé cuánto voy a tardar en volver a verlas porque no están las condiciones para volvernos a ver. Entonces eso es algo que me angustia porque no sé cuándo lo voy a volver a hacer, pero como les digo, siempre hay que tener fe en que todo se va a dar. Y claro, trabajar en ello, eso es importante, trabajar en ello para que se vayan dando las cosas. En el caso de mi papá son casi 2 años ya, porque claro, yo estuve más tiempo con él. Pero son cosas que no tengo claras, pero bueno, como les digo, en Venezuela no me hubiese imaginado que iba a lograr esto en el tiempo en que lo logré. Y no tenía nada claro, entonces, fíjense, ya se logró. Entonces, no lo tengo claro ahora, pero sé que poco a poco se irán enderezando las cosas, muchachos. Entonces nada, este era el video, espero que les haya gustado. Esto es una nueva sección de la comunidad, como les dije. Ya iremos trayendo invitados que se vayan animando. Yo la estaré entrevistando, pues porque así como yo, que tienen alguna historia para contar, habrán otras personas, ¿sí? Entonces, un placer. Nos vemos en la próxima.